de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día. Y la actualidad en el Parlamento de Canarias en la tarde de ayer pasó por una nueva declaración de apoyo, de impulso al puerto de Fonsalía en la isla de Tenerife. Una declaración que salió con todos los votos a favor de la Cámara, menos con los votos de los diputados de Sí Podemos Canarias. Este será uno de los asuntos que abordaremos en esta entrevista, pero no el único, porque hoy nos acompaña el senador del Partido Socialista, Pedro Anatael Meneses, que además es expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Pedro Anatael, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, David. Es todo lo contrario, es para mí un placer estar contigo y en esta casa. Expresidente de la Autoridad Portuaria, pero también exdirector general de la Marina Mercante, mucha experiencia en todo lo relacionado con el mundo de la Marina, pero también es verdad que ahora en una nueva etapa en el Senado. ¿Qué tal le va en esta nueva etapa? Pues bien, en el sentido, digamos, figurado, ¿no? Ten en cuenta que esta es la segunda legislatura en la que estoy, ¿no? Porque fui elegido senador anteriormente, sustituí a José Antonio Balbuena cuando accedió al gobierno de Canarias y yo estaba en el banquillo y le sustituí, ¿no? Lo que pasa es que fue una legislatura muy corta. Entré en septiembre y en el mes de diciembre esto se acabó y tuvimos que convocar elecciones nuevamente otra vez. Consecuencia de ello, de tener, como tuvimos en la legislatura anterior, teníamos mayoría absoluta en el Senado, ¿no? Pues en estas elecciones ya salí como titular y volví en este caso a salir senador conjuntamente con Olivia, ¿no? Y el Partido Socialista sacó en la isla de Tenerife, somos senadores por Tenerife, tanto Olivia como yo, y Antonio Alarcó es el tercero, que por Tenerife le corresponde ese puesto, ¿no? En este caso, Antonio Alarcó del Partido Popular. Lo cierto es que siempre ha habido mucho debate en torno al Senado, si es una cámara útil, si España tiene que continuar con un modelo de dos cámaras, como son, en este caso, las Cortes Generales, con el Congreso y el Senado. Usted ahora desde dentro, ¿le ve utilidad a esta cámara? Sí que la tiene, ¿no? No en plenitud, total, según mi criterio, ¿no? Pero sí la tiene. Ten en cuenta, David, que yo, por ejemplo, yo soy miembro de una comisión mixta, Congreso-Senado, ¿no? Que la componemos el 50%, somos senadores, y el otro 50% diputados, que es para la Unión Europea, ¿no? Quizás sea la comisión más importante parlamentaria, de la bicameral, de las dos cámaras que tenemos, ¿no? Y bueno, pues esto hace que el sistema bicameral español pues tenga cierta representación a través de estas comisiones para poder actuar como tal sistema bicameral. Tengamos en cuenta que el Senado es la Cámara Alta, ¿no? Mientras que la Cámara de Diputados es una Cámara legislativa 100%, ¿no? Totalmente legislativa, ¿no? Y de control al gobierno, ¿no? En el caso del Senado, que es Cámara Alta, es Cámara legislativa, pero al mismo tiempo es Cámara territorial. O sea que no solamente tiene que ver con la parte de la legislación en segunda lectura que hacemos en la propia Cámara, de las leyes, y luego te comentaré algunas leyes importantes que hemos debatido y hemos sacado ya en esta legislatura en el Senado, sino que además, como Cámara territorial, yo, por ejemplo, soy senador por Tenerife, o sea, represento a mi territorio. ¿Y eso se nota? ¿Realmente funciona como Cámara territorial? No, bueno, se lo digo porque siempre hay una crítica muy fuerte a los que son, sobre todo, senadores de los partidos nacionales, porque se les dice que al final están allí para levantar la mano y seguir las órdenes de su partido. Claro, eso en el Congreso se puede entender más, pero en el Senado, que es una Cámara territorial, no tiene mucho sentido. ¿Esto es así? No, no es así. Qué duda cabe que nos debemos a una disciplina de partido, sin lugar a dudas. O sea, yo soy senador porque mi partido, que es el Partido Socialista, me ha designado para que le represente, ¿no? Pero quien me ha votado, me han votado los residentes en Tenerife, y bueno, yo me debo concretamente a este territorio, al margen de lo que mi partido evidentemente también estima, ¿no? Tiene esa doble función, ¿no? Y normalmente no solemos votar en contra de lo que el partido de alguna manera nos recomienda hagamos, pero a veces puede producirse la abstención en alguna votación o sencillamente, bueno, pues tener criterio propio. Tenemos grupo propio, el grupo de senadores canarios socialistas
hemos constituido nuestro propio grupo porque somos en estos momentos 8 y de hecho, bueno, sí que tenemos cierta autonomía para poder, digamos, hacer ciertas cosas. Acabamos de hacer una recientemente en el Senado, ¿no? Hoy está justamente en los medios de comunicación porque se ha extendido este tema, que es en la ley alimentaria que va en estos momentos, está en periodo todavía de tránsito, no ha entrado siquiera a las Cortes. Bueno, pues ya hemos llegado a un acuerdo, el grupo de senadores canarios, para incorporar a esa ley una serie de mejoras, concretamente al sistema alimentario canario, concretamente al plátano. Y bueno, esto ha ocurrido hoy, ¿no? Lo cierto es que ahora, con la web de transparencia del Senado y del Congreso, es muy fácil hacer un seguimiento al trabajo que hacen los diputados y los senadores. Yo recuerdo hace algunos años nos costaba mucho más y la verdad que eso llevaba a que hubiera muchos diputados y senadores que trabajasen bastante poco, por lo menos de cara a las iniciativas que presentaban. Lo cierto es que, por ejemplo, en su caso hemos visto que ha presentado más de 300 preguntas. Esto es algo que está más o menos en la media, es lo habitual entre todos los senadores, por ejemplo, que hemos entrevistado aquí en Mírame Televisión. Pero nos llamaba la atención que una de las últimas cuestiones a la que le han contestado tiene que ver, porque usted es miembro de la comisión, es vocal de la Comisión de Transporte y Movilidad del Senado, y usted preguntaba por la adenda a ese polémico convenio de carreteras del Estado con Canarias que, como usted bien sabe, en su momento pues tuvo que ser reconocido incluso la deuda existente por sentencia judicial. Sí. Coalición Canaria ha sido muy crítica porque asegura que este convenio no cubre o solo va a cubrir la deuda que existe por sentencia, pero que no va a aportar nuevas cuantías para los proyectos pendientes en Canarias. A mí me gustaría que usted me explicase, ya que el gobierno le ha contestado, ¿no? Sí, sencillamente, no solamente este gobierno ha corregido la situación anterior de ciertas, digamos, cosas que tenía que haber aportado y que el gobierno anterior, canario, no fue capaz de llevarlo a término, o en este caso quien gobernaba, el Partido Popular, pues ahora este gobierno ya lo haya puesto sobre la mesa, ¿no? Pero no solamente esto, sino que con el nuevo presupuesto que tenemos, y hacia Canarias, tenemos una serie de temas y que están muy relacionados con el tema del COVID, hay 140.000 millones y hay unos fondos muy importantes que no solamente van a las infraestructuras, que estamos aquí hablando en este caso, y ahí va dirigida la pregunta en el tema de infraestructuras, de carreteras, sino que van dirigidas concretamente al sector turístico, donde también van a haber incorporaciones importantes y ya están previstas dentro de la ley de presupuestos, ¿no? Pero ¿se garantizan esas inversiones previstas en el convenio y, sobre todo, hasta qué año se garantizan esas inversiones? Porque, por ejemplo, Coalición Canaria decía que solo están garantizadas hasta 2025. Y yo he escuchado a algunos miembros del gobierno decir que no, que esto va a llegar hasta 2026, incluso 2027. No sé si usted tiene ese dato. Porque esta es una programación que se hace con largo tiempo. Otra cosa es que gobernemos durante ese tiempo. Puede ocurrir, como así ocurrió en la legislatura anterior, que gobernaba el Partido Popular, bueno, pues hubieron unas inversiones que se le ofrecieron a Canarias, pero que no se hicieron. Luego, ahí quedaron, como la puerta de Alcalá, ¿no? Y hemos tenido que solventar ese problema. Y además en una situación complicada, porque es verdad que este gobierno desde hace 3 años, acabamos de cumplirlos, ¿no? Pues accedimos al poder, ¿no? El Partido Socialista conjuntamente con Unidos Podemos, ¿no? Pero también es verdad que para poder tener constituidas las Cortes de la forma en que ya están constituidas y poder aprobar unos presupuestos, pues esto fue recientemente, no fue tan largo, ¿no? Y esa situación la hemos salvado sencillamente, ¿no? La han conseguido salvar. Lo cierto es que al final han cambiado las mayorías. Empezó con aquella moción de censura en su momento que llevó a la presidencia a Pedro Sánchez, sí. Pero también han cambiado a nivel autonómico, por ejemplo, en Canarias. Y en el Parlamento de Canarias, por supuesto, ahora mismo hay una mayoría progresista. Ayer se aprobaba, y lo comentábamos en la introducción, esa iniciativa o esa propuesta, esa proposición no de ley para impulsar el puerto de Fonsalía y instar al Gobierno de Canarias y al Gobierno central a que destinen la financiación necesaria para esta infraestructura. Lo cierto es que usted ha sido presidente de la Autoridad Portuaria, usted conoce muy bien la realidad de puertos. Ha hablado muchísimas veces del puerto de Granadilla. Hoy, si nos da tiempo, también hablaremos un poco de cómo está el puerto de Granadilla. Pero me gustaría saber su opinión sobre Fonsalía y, sobre todo, sobre Fonsalía como lo que se propone, que es una solución al atasco o colapso que tiene el muelle de Los Cristianos. ¿Qué opina Pedro Natal Meneses? Sí, bueno, en primer lugar, este tema de Fonsalía no es nuevo ni novedoso, ¿eh? Este es un tema que viene rodando desde hace muchos años. Y si recuerda, siendo yo presidente de la Autoridad Portuaria, cuando no nos dejaron
sencillamente ampliar el puerto de los Cristianos. Hubo imposibilidad de esa ampliación. Bueno, pues ¿Por qué no se pudo ampliar? Porque concretamente en aquellos momentos quienes gobernaban en el ayuntamiento tomaron la decisión de no permitir que se ampliara el puerto, o sea, oponerse a esa ampliación. Y bueno, pues eso nos ocasionó que teníamos un problema grave, ya lo teníamos en esos momentos, ¿no?, de movilidad en el propio puerto, y tuvimos que buscar una alternativa, y la alternativa que buscamos fue Fonsalía. En aquel momento ya. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de hace 20 y tantos años, posiblemente 27 años, probablemente, ¿no? Y yo recuerdo, estaba Pedro Martín de alcalde, recién llegado, con mayoría absoluta, y que yo planteé concretamente en aquella época, bueno, la posibilidad de hacer un puerto en Fonsalía, ¿no? Y vimos el sitio, que era el lugar idóneo en aquellos momentos, estimábamos, y más próximo hacia La Gomera, ¿no? Y a partir de ahí empezaron una serie de negociaciones para intentar llevar a término este tema. Lo cierto es que después de eso, y lo recordarás, bueno, en vez de apostar fuertemente por ese tema, lo que se hizo fue apostar por otro puerto, que era el puerto industrial de Granadilla, ¿no? Y ahí estuvo la polémica. No había ni financiación suficiente para hacer ambos puertos, ni aparte de eso, bueno, recursos para poderlo acometer. Y en un momento determinado, concretamente, quienes gobernaban en aquellos momentos, era Dan Martín, presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, apostó fuertemente, Coalición Canaria, por Granadilla, ¿no? Y eso nos llevó... ¿Por algún motivo en concreto? Sí, por una serie de, en mi opinión, ¿no?, sí, de temas que nada tienen que ver con lo que es un puerto, ¿no? Tienen que ver mucho más con la especulación del suelo, y destinar estos temas a otros servicios que nada tenían que ver con lo que es la movilidad, y lo que es la movilidad en cuanto al tránsito de mercancías y pasajeros que pueden producirse a través de un puerto. Pero ahora tenemos Granadilla y se vuelve a poner sobre la mesa Fonsalía. Sí, sí. Y además, en aquellos momentos, ten en cuenta que Fonsalía estaba adscrito a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Así lo hicimos, lo escribimos. Ahora, el tema es que decidieron ir a Granadilla, hacer Granadilla, y, por tanto, Fonsalía que pasase a las competencias del Gobierno de Canarias. Luego había que adscribir ese puerto a esa nueva situación administrativa. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la adscripción se ha complicado. Costas no lo tiene claro. Entre otros, claro, porque esa adscripción, bueno, hay una serie de puntos, porque hay un estudio de impacto ambiental que tienes que hacer para poder adscribir un puerto. O sea, tú no puedes decir, voy a hacer un puerto aquí porque me da la gana, o porque quiero, o porque me gusta, o porque voy a ganar o perder dinero. No, no. Tiene que ver, es dinero público el que hay que aportar, y aparte de eso, tienes que cometer una serie de actuaciones medioambientales que tienen que cumplir con las normas y la legalidad existente en estos momentos. Y no cumple. Este es el problema, que no cumple. Y hay un contencioso en estos momentos establecido entre el Gobierno de la Nación, para que, bueno, a través de la Dirección General de Costas, que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente, para, bueno, pues no poder producirle esa adscripción. Además, se da una circunstancia muy especial, que después de eso, la Organización Marítima Internacional, la OMI, esa zona justamente donde está o se quiere hacer el puerto de Fonsalía, bueno, pues es una zona declarada de alta sensibilidad, ¿no?, como consecuencia de los sifios que viven en la zona, que pernoctan, y las navegaciones que allí se podían producir en base a la situación donde está el puerto. Eso ha impedido también, además de posiblemente dentro del estudio medioambiental que hay que hacer, uno de los impedimentos. Hay 5 concretamente, ¿no? Entiendo por lo que usted dice que técnicamente, a día de hoy por lo menos, no es viable construir el puerto de Fonsalía, técnica y legalmente. Está claro. En su momento, cuando la legislación no era la que tenemos, pues igual se pudo haber hecho, ¿no?
como se han hecho otras cosas, ¿no? No se hizo y se apostó por Granadilla, incumpliendo también la legislación existente en aquellos momentos. Se cambió la legislación en el caso Hubo de que Granadilla. cambiarla. Aquí no se cambió, ¿no? Pero hubo que cambiarla. Y ahora lo que se está pretendiendo es cambiarla otra vez, nuevamente otra vez. ¿Usted cree que quieren cambiar la ley para Sí, poder encajar es que Fonsalía? para poder hacerlo tendrán que cambiar la ley. Es harto difícil, complicado. Y vuelvo a repetir, vamos a ver, yo soy de los partidarios y de hecho fui el impulsor del puerto de Fonsalía en su momento, ¿no? No de Granadilla, pero sí de Fonsalía, ¿no? Sin embargo, ahora, en la actual situación, algunos me lo han criticado, que lo que estoy diciendo, que lo que tenemos que hacer es rentabilizar lo que ya de hecho hemos hecho, muy mal, pero ahí está. Nos hemos gastado ya la friolera de cerca de 400, quizás algo más, millones de euros, ¿no? Y que por tanto, bueno, pues los cristianos no pueden permanecer en la situación en la que está de colapso. Por tanto, yo entiendo, perdona Pedro, entiendo que ante la situación de colapso de los cristianos que hay que solucionar sí o sí, Hay que irse a Granadilla. sí hay que irse a Granadilla. Esa es mi opinión. ¿Y eso es viable? ¿Eso sí que es viable? Sí, técnicamente? además, de hecho, lo recordarás porque yo estuve en una comisión que convocó el Parlamento de Canarias hace 3 años, en el mes de mayo del 2018. Y como experto, entre comillas, ¿no?, me llamaron para hablar, estábamos hablando del transporte intermodal y del transporte en general en Canarias. Bueno, pues yo tuve esa intervención y ya hablé de este tema, ¿no?, sobre este tema. Y hablé concretamente de que la alternativa de momento y provisional, hasta que se haga, si en todo caso se hace Fonsalía, es Granadilla. ¿Y usted? Porque en el mejor de los casos, perdóname, Sí, y ahí no. acabo, Bueno. es que imaginemos que queremos hacer Granadilla, o sea, Fonsalía, que tenemos todo resuelto, que la ley la hemos cambiado y que esto se puede hacer. ¿Cuánto tardamos para hacer eso? Imaginemos que ya tenemos todo resuelto. ¿10 años? Yo no lo veré. Así de claro. Por la edad que tengo, ¿no? Y el problema entiendo que seguirá aumentando. Y el problema no se ha resuelto. Mientras tanto, va a empeorar. Luego tenemos que buscar una solución alternativa. ¿Y por qué no se busca esa solución? Pues porque algunos expertos, entre comillas, dicen que la navegación será más millas. Sin embargo, lo que no se dan cuenta son los flujos de mercancía y pasajeros desde dónde y a dónde van, ¿no? Es verdad que si nos vamos de la zona en la que estamos, los cristianos, nos vamos justamente a Granadilla, hay unas cuantas millas más por mar, pero menos por carretera. Luego estamos hablando de transporte intermodal y los flujos de dónde vienen y a dónde van. Una gran mayoría, yo me atrevo a decir, que el 70% los flujos proceden de la zona centro o norte, y el 30% de la zona sur. Luego, si esos flujos proceden de ahí, bueno, pues tendrán menos recorrido que hacer por carretera, está claro, Sí, pero y un poco más por mar. pero entonces quizás quien se opone más a esto son las navieras, ¿no? Las navieras porque sí que van a gastar más combustible, y es verdad que posiblemente tenga que gastar algo más de combustible, pero eso tiene solución. Los combustibles, sobre todo en transporte, algunos de ellos están subvencionados y es cuestión de resolverlo a través de subvenciones, como hemos dado subvenciones al transporte también por carretera, con el tema de los combustibles, depende para qué y por qué, ¿no? ¿Usted considera que al final esa opción es mejor que al final todo el daño ambiental que se puede causar en Fonsalía y una obra que Pero además, no solamente puede eso, tardar sino 20 que años? por lo menos lo que sí está claro es que provisionalmente resolveríamos un problema que tenemos ahí, que no se ha resuelto y que para resolverlo definitivamente tendrán que pasar muchos años. ¿Y usted ha hablado de esto con la gente de su partido? Al final usted es senador. Yo me imagino que a los diputados de su partido que ayer votaron a favor de seguir impulsando Fonsalía, o incluso al propio Pedro Martín, que sigue impulsando Fonsalía desde la presidencia del Cabildo de Tenerife, ¿usted ha tenido conversaciones con ellos para explicarles esto mismo que nos acaba de contar a nosotros aquí? Concretamente con el presidente del Cabildo y secretario general de mi partido, yo no tengo ningún obstáculo en decirlo, ¿no? Yo soy senador gracias al actual secretario general del partido y presidente del Cabildo, ¿no?, que es Pedro Martín, entre otras razones porque yo estaba retirado de todo, yo estaba jubilado. Me jubilé a los 65 años y llevaba 7 años, tengo 74 ahora, llevaba 7 años
apartado de todo esto. Y fue Pedro el que me tocó, él me llamó y me dijo, me dio la posibilidad de poder ser senador. Y soy senador, lo tengo que decir con absoluta franqueza, gracias a esa invitación que yo en ningún momento esperé que así fuera, y dice que es de bien nacido ser agradecido, y yo lo soy. Yo he estado hablando mucho con Pedro Martín, concretamente, de este tema, y él lo entiende perfectamente, ¿no? Él está intentando, pues, cambiar, ya se lo he dicho, que es fundamental cambiar la ley, pero esto no se hace en 2 días, y mientras tanto habrá que resolver, aunque sea provisionalmente, la situación que tenemos. Y en ello se está. Lo que pasa es que aquí hay una PNL que ha presentado, porque esta es la política, ¿no? Sí. Esta es una PNL que ha presentado el Partido Popular conjuntamente con Coalición Canaria. Y a esta PNL que ha presentado en el Parlamento, bueno, ¿qué vamos a decir políticamente? Y en este caso, concretamente, mi grupo, el Grupo Socialista, que no. Hombre, si teniendo en cuenta los argumentos que usted acaba de decir aquí, pues parece lo más coherente decir que claro, no. Pues lo que ha hecho es, si oye las declaraciones que ha hecho el propio secretario de organización del partido, el propio Jorge González, bueno, pues viene a decir poco más o menos que sí, que Fonsalía habría que hacerlo, pero también hay que respetar de alguna manera la actual situación, y de hecho en las diferentes intervenciones que hubieron, alguien, y concretamente de Nueva Canarias, fue Nueva Canarias, dijo esto que yo he estado hablando, de que mientras tanto provisionalmente se podía resolver la situación con el tema de Granadilla. Hoy Podemos, el grupo de Sí Podemos Canarias, ha dicho también a través de la red social Twitter que mientras Podemos esté en el gobierno no habrá puerto de Fonsalía. Vamos a cambiar de asunto porque quería quedarme un momento en Granadilla antes de ir con otra cuestión. Pedro, nos estamos quedando ya casi sin tiempo, pero en Granadilla la verdad es que se justificó durante mucho tiempo este proyecto. Bueno, primero se justificó también por la creación de puestos de trabajo. Al final, pues la zona sur de Tenerife, de Granadilla en concreto, pues tiene unas altas tasas de paro y unos niveles de pobreza elevadísimos. O sea, no se ha notado económicamente la construcción del puerto de Granadilla. Ni ha servido para nada. Ni ha servido para nada, de momento, claro. Pero ahí es hasta donde yo quería llegar. Además de para solucionar el conflicto de los cristianos, ¿qué futuro tiene el puerto de Granadilla? Porque ahora mismo también hay un debate, aunque parece que se ha dado carpetazo a la posibilidad de la regasificadora, desde el Cabildo de Tenerife se sigue insistiendo también en la posibilidad del gas. Sí, bueno, esa es otra, ¿no? Bueno, yo dentro de las comisiones en las que estoy, una de ellas en la que estoy es en la Comisión de Transporte, y precisamente por lo que porque fui director general de Marina Mercante y presidente de Puertos, y estoy en esa comisión, y uno de los temas en los que estoy trabajando es en un cambio legislativo que en estos momentos estamos propiciando. Son 2 leyes muy importantes, que es la Ley de Navegación Marítima, y otra de las leyes es la Ley de Puertos y Marina Mercante, que data del año 92, perdón. Y vamos a cambiarlas, estas leyes. Y dentro de ello está precisamente el tema que a mí me atañe, concretamente por donde soy senador, ¿no? Que es mi isla y mi tierra, ¿no? Y bueno, un tema es justamente el poder sacarle al puerto de Granadilla, una vez que ya se ha hecho, ¿no? Completar lo que haga falta para ponerlo en servicio, ¿no? Y buscarle los fines a los que debe de ser destinado. Entre otros, cabe el tema de la reparación naval, que ahí está. Ahí se pueden construir inclusive algún que otro dique seco, más que diques flotantes, diques secos. Hay espacio donde hacerlo y dejar de rellenar. Yo he estado hablando mucho y tendido sobre este tema con el actual presidente de la Autoridad Portuaria, con Carlos González, y aparte de eso, colaborando lógicamente con Puertos del Estado para intentar buscar fórmulas en este sentido, ¿no? Y en ello estamos, ¿no? ¿Y el gas cabe posibilidad? No todavía es precisamente el gas, porque esta es otra de las que de alguna manera el Cabildo también ha tomado cartas en el asunto, que quiere que se instale definitivamente una regasificadora en Granadilla, y eso va a ser complicado. La ley en estos momentos no lo permite, así de claro. Es que las leyes están para que se cumplan, y en estos momentos nos hemos olvidado de que tenemos una ley que acabamos de aprobar, justamente muy recientita. Hemos aprobado otras leyes, y una de las leyes importantes es la de transición energética y cambio climático. Y el Gobierno no va a permitir, bajo ningún concepto, la construcción pública de una regasificadora en terreno público. Luego, otro tema
es el suministro de gas natural licuado a buques, que eso por mandato comunitario además y por, digamos, orientación de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, hay que hacerlo ya y hay que instalar en los puertos el suministro de gas natural licuado, no en estado gaseoso, gas natural licuado. Y eso sí que hay que hacerlo, pero no solamente en Granadilla y en Santa Cruz. No sé si me he explicado sí, se explica bien. Claro. Pero antes de finalizar, Pedro Natal, la verdad que es muy interesante todo lo que me está comentando, pero lo cierto es que uno hace balance de lo que ha ocurrido con la autoridad portuaria en los últimos años, después de que usted saliera de presidente de la autoridad portuaria, y se encuentra con que tenemos investigado por el cobro de presuntas comisiones por la construcción del puerto de Granadilla al expresidente Luis Suárez Trenor, que tenemos investigado a Ricardo Melchor también por una serie de contrataciones que realizó y de presuntos delitos cuando era presidente de la autoridad portuaria. ¿Usted qué opina desde fuera, viendo toda esta imagen que al final no deja de ser la imagen de una institución a la que usted ha representado, con la gestión que han llevado pues, unas personas que han llegado después de usted y que en este caso pues, son altos cargos de Coalición Canaria? Todo lo que ha ocurrido dice que el tiempo da o quita la razón, David, y el tiempo poco a poco me ha ido dando la razón de lo que dije ya en su momento, no ahora, ¿no? Y de hecho aquello me costó sudor y lágrimas, ¿no? Porque hasta mi propio partido en su momento pues no comprendió el por qué yo me opuse a que se hiciera Granadilla. Pero hoy, hecho, como hecho está, pues hay que buscarle utilidad a ese puerto. Dice, y esa no tenemos tiempo porque no. El tema sí que tendría algún cometido importante. En ello se está trabajando para intentar buscarle funciones y utilidad a ese puerto sin necesidad de tener que hacer puertos alternativos. Y en el caso de la investigación a Ricardo Melchor, porque también esto llama mucho la atención, es decir, al final Ricardo Melchor, que es una figura muy conocida, llega a la autoridad portuaria después de un montón de años en el Cabildo de Tenerife, y en 2-3 años que está en la autoridad portuaria aparecen un montón de expedientes supuestamente irregulares que se están investigando con denuncias de la Fiscalía por graves presuntos delitos de corrupción. No sé, ¿usted qué opina de todo esto? Sí, que es vergonzoso, sencillamente. O sea, la situación que hay, y son muchos años, o sea, esto se inicia, el tema de Granadilla, se inicia a raíz de mi salida prácticamente de la autoridad portuaria, estando Luis Suárez Trenor de presidente, ¿no?, de Coalición Canaria, y a partir de ahí han habido una serie de presidentes, ¿no?, que han estado, digamos, llevando adelante este tema. El puerto ya van invertidos más de 400 millones de euros, ¿no? Algunos de ellos no se saben ni cómo ni a dónde han ido a parar, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Y ahí hay una situación un tanto extraña que, en fin, algunas de ellas han acabado en los juzgados, ¿no? Y ya veremos en qué acaba todo este tema. A mí me da sencillamente vergüenza de que estas cosas ocurran. Lo cierto es que llama la atención porque al final cuando contamos cosas que ocurren en ayuntamientos que son pequeños, donde los controles pues son escasos en muchas ocasiones, bueno, puede llegar hasta comprenderse en cierto modo, ¿no? Pero que este tipo de cosas ocurran con una institución como la autoridad portuaria, donde además tiene unas propias leyes internas que son especiales y distintas a otras administraciones públicas, que incluso son mucho más consistentes. Por ejemplo, están fiscalizados por la Intervención General del Estado directamente. Sí, claro. Y eso evidentemente es un plus a la hora de requerir hacer las cosas bien. La verdad es que nos llama la atención. Una última cuestión, Pedro Natael. ¿Qué le pareció ver a Ricardo Melchor en la inauguración de las obras de la playa de Valle Seco? Bueno, a mí me invitaron. ¿A usted le invitaron? A mí me invitó el presidente de la autoridad portuaria, que es quien hace la obra además, ¿no? Y yo me imagino que el presidente de la autoridad portuaria igual invitó a todos los expresidentes, digo yo, y entre ellos pues estaba Ricardo, ¿no? Pero yo no vi a ninguno más, ¿eh? Yo no veo a ninguno más. Yo no fui sencillamente porque no pude, estaba en Madrid, estaba en una comisión muy importante de la Unión Europea, ¿no?, de la mixta de la Unión Europea, que estábamos aprobando en esos momentos las personas que iban a representarnos al sistema bicameral español precisamente en la conferencia europea. Y por tanto no pude estar aquí, pero sí que me sorprendió verle allí, ¿no?
yo no hubiese ido si hubiese sido Ricardo, ¿no? Aunque me hubiesen invitado, ¿no? Pero Natal Meneses, donde se ha venido, porque le hemos invitado y nosotros se lo agradecemos mucho, es a esta casa. Nos hemos quedado sin tiempo, de verdad. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos ilustrado sobre algunos asuntos interesantes, sobre todo por cosas que conocen muy bien, como es en este caso la situación de los puertos de la isla de Tenerife. Y si le parece, para el nuevo periodo de sesiones podemos volver a invitarle para ver cómo está la actualidad. A ver si también tenemos ya una situación política un poquito menos crispada que la que hemos tenido en estos últimos meses. Sí, sin lugar a dudas. Y además, con una legislatura ya un poco más avanzada, estamos haciendo, y no he tenido la posibilidad de poder hablarte con ciertas cosas que estamos haciendo bajo el punto de vista legislativo y bajo el punto de vista de representación territorial y de cambios que posiblemente se produzcan. Algunos ya se han producido, ¿no? Y de hecho, bueno, podéis observar que algunas competencias transferidas a las comunidades autónomas se están consiguiendo llevar a término gracias al Senado. Pues hablaremos de esa cosa. Yo le prometo que la próxima vez hablaremos más de esa labor legislativa que están haciendo ustedes en la Cámara Alta. De verdad, Pedro Natal Meneses, muchísimas gracias por habernos acompañado. Todo lo contrario, como te dije, es un placer para mí estar contigo en particular y en esta casa concretamente. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, les dejamos ya con la programación habitual de Mírame Televisión. Volvemos el próximo lunes con más entrevistas y con asuntos, eso sí, muy vinculados a lo que hemos hablado hoy. Por ejemplo, a la necesidad de la protección de nuestro litoral. De eso ya será, eso sí, el próximo lunes. Que pasen un feliz fin de semana.